Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Disculpen, hermanos, tuve un contratiempo y no pude salir a las 11, pero bueno, aquí estamos con el favor de Dios para compartir una vez más un pensamiento de su palabra, pero quisiera antes invitarles a escuchar el himno Santa Biblia para mí. Amén. Bendito sea Dios. Santa Biblia para mí. Eres un tesoro aquí. Y en esta mañana vamos a hacer un breve comentario acerca de lo que conocemos, según la misma Escritura, como la espada del Espíritu, que todos sabemos que se identifica con la palabra de Dios, porque es una figura, la espada del Espíritu. Y cuando revisamos la lista de la armadura de Dios en Efesios 6, nos damos cuenta que la espada es la única arma ofensiva en esta lista. Casi todas las armas que se presentan como las partes de la armadura son defensivas, es decir, para la defensa, para resistir el ataque del enemigo. Sin embargo, la espada es un arma de ofensiva y se identifica a la Biblia como la espada del Espíritu. Y hay momentos en que nosotros necesitamos emplear la táctica ofensiva en nuestra lucha contra las huestes de maldad en los cielos, contra nuestra propia carne, contra los deseos, que dice el apóstol Pedro, carnales que batallan contra el alma. Habrá momentos en que tendremos que usar la espada, esta arma ofensiva, sobre todo en el contexto de la tentación. Debemos confiar en que la verdad de la palabra de Dios que está con nosotros es un arma poderosa para vencer la tentación. Debo comenzar diciendo que es llamada del Espíritu, la espada del Espíritu, porque es provista por el Espíritu, porque el Espíritu nos provee la palabra de Dios, que ha sido inspirada por Él.
La Escritura nos dice que la palabra de Dios ha sido inspirada por su Espíritu Santo. Entonces, por eso es que es la espada del Espíritu. Porque ha sido el Espíritu quien la ha inspirado y quien ha permitido Dios a través de su Espíritu Santo que nos llegue a nosotros su palabra. La palabra de Dios ya usada, separada del Espíritu, pues es probablemente la proclamación del Evangelio. O sea, todo lo que ha salido de la boca de Dios para darnos a nosotros salvación. La palabra que ha quedado registrada en las Escrituras como tal y como las conocemos es el Evangelio de Jesucristo, específicamente hablando de pues la doctrina apostólica y los 4 evangelios que cuentan nuestras Biblias en el Nuevo Testamento. Pero es una alusión a la proclamación, a la predicación de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Esa es la palabra de Dios que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. La palabra que se usa aquí en Efesios 6, en el griego, es makaira. Esta palabra significa una especie de machete o daga. O sea, no es una espada grande, como a veces la representan. Es más bien como un tipo machete o una daga, un puñal quizás un poco grande. Y ese mismo vocablo aparece en Hebreos 4:12, donde habla que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Solo que aquí el contexto apunta a, vamos a decir, para que nosotros podamos entender en nuestros propios términos, ¿no? Como el bisturí del cirujano, ¿no? que penetra hasta lo más profundo cuando hace las incisiones que hace el doctor sobre el cuerpo humano. Es la idea que nos da aquí en Hebreos 4:12, cuando esta espada del Espíritu penetra hasta lo más profundo del hombre, espiritualmente hablando, a fin de ponerlo al descubierto y separar lo falso de lo verdadero. O sea, que el fin que tiene la palabra de Dios como espada del Espíritu, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, es que pueda exponer nuestra propia realidad. ¿Quiénes somos realmente? ¿Y qué necesitamos de parte de Dios? Por eso es que, para que esas cosas puedan ser extirpadas, puedan ser quitadas, con ese bisturí, con esa espada, deben ser expuestas primero. O sea, si usted tiene o está padeciendo de un tumor, y ese tumor, a pesar de que se le hagan todos los estudios posibles y se sepa toda la naturaleza del tumor y cómo está formado y que los mínimos detalles que se puedan saber del tumor, hasta que no se abra su cuerpo y se le saque el tumor, no se ha hecho nada para su sanidad. Es lo mismo cuando consideramos nuestro rostro ante el espejo de la palabra de Dios, otra figura, y vemos nuestra fealdad, vemos nuestra pecaminosidad, cuán lejos estamos de Dios, cuán necesitados estamos de Dios, pero no hacemos nada para solucionar el asunto, no nos acercamos a Dios, no confiamos en Él, no nos arrepentimos, pues nada pasa, ¿no? Entonces el punto aquí es que la espada del Espíritu es el arma que el mismo Dios usa con nosotros también para ayudarnos a entender nuestra realidad espiritual y brindarnos la posibilidad de la restauración de nuestra vida. Esta arma ofensiva es además un arma defensiva que es puesta por el Espíritu Santo en la mano del creyente y le capacita para que la use eficazmente en la batalla continua a la que estamos expuestos, como ya hicimos notar. Y el ejemplo clásico es nuestro Señor Jesucristo en el desierto, ¿no?
cómo él usó de una manera defensiva, en cierto punto, en cierto modo, la palabra de Dios al responder a Satanás con la palabra de Dios todas las insinuaciones que éste le hizo. O sea que la palabra de Dios puede ser en nosotros también un arma de defensa para guardarnos de los dardos de fuego del maligno. Porque sí, dice en Efesios que el escudo es el escudo de la fe que apaga los dardos de fuego del enemigo. ¿Pero la fe en qué? Es la fe en la palabra, es la fe en las promesas de Dios. Esa fe es la que actúa en el momento dado como un arma defensiva también. Se requiere del que usa la espada del Espíritu como parte de su armadura, que sea uno que anda en el Espíritu del Señor y esté en comunión con Él por medio de la oración. Porque cualquier arma, no solamente la espada del Espíritu, cualquiera de ellas sería ineficaz para resistir al enemigo si no fuese por la ayuda decisiva de la oración. O sea que el mismo apóstol termina allí la exposición de Efesios 6 pidiendo que oren por él, para que no falte en él ese denuedo y esa palabra del Espíritu en el momento oportuno. Él necesitaba de la oración de sus hermanos para seguir dando testimonio del Evangelio, de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Es imposible que estas cosas espirituales funcionen si no estamos en comunión con Dios, si no estamos en oración, no solamente la oración personal, sino la oración que otros puedan hacer en favor nuestro. Y por eso es que el apóstol Pablo, después de presentar todas las partes de la armadura, describe el papel de la oración en esta lucha que sostenemos. Y aunque la oración no es un arma, porque esto es importante señalar, algunos creen que la oración es un arma, por lo menos en el contexto de Efesios 6, no es una parte de la armadura, no se señala como tal, pero sí se presenta en el séptimo lugar como el ingrediente indispensable para que cada parte de la armadura pueda cumplir adecuadamente su función. O sea, que no está diseñada la oración para lo que algunos han pensado, estar reprendiendo al diablo y peleando, y no tiene nada que ver con eso. La oración intercesora que hacen en favor nuestro, como la que nosotros hacemos individualmente, debe ir en función de acercarnos a Dios, de estar en comunión con Dios. Y esa comunión nos guarda, esa comunión nos da la garantía de la victoria cuando vayamos a enfrentar cualquier ataque del enemigo. Es esencial para que todas las armas de la armadura funcionen adecuadamente, porque no puede ser un asunto considerado humanamente, bajo las fuerzas del hombre, bajo su ingenio o su sabiduría. No, ninguna de estas cosas pueden funcionar adecuadamente, por muy buenas que son, por muy de Dios que sean, si no estamos en comunión con Dios por medio de la oración. Y para entender el papel de la oración en esta lucha, no más tendríamos que ir a Éxodo 17, del 8 al 16, donde apreciamos una gran batalla contra Amalek. Y esa batalla no se ganó con el número o con la fuerza del ejército de Israel, porque eso era imposible, sino por la intercesión de Moisés en la cumbre del collado donde él se encontraba, en Refidim. Cuando Moisés intercede y de pronto, como dice allí, sus brazos se cansaban, venían sus ayudantes y levantaban sus brazos para que siguiera predominando Israel en la batalla. Es decir, hermanos, que es una lección antigua que nos recuerda lo que nos enseña el Nuevo Testamento, ¿verdad?
Y también en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le dice a Zorobabel, no es con espada, no es con ejércitos, es con mi espíritu. Y luego se nos recuerda, ¿verdad?, que nada podemos hacer separados del Señor. La victoria que nosotros podamos obtener en este mundo solo será posible si estamos en oración, si no, siempre seremos derrotados. Y con esto no quiero decir que hay que estar 2 horas, 3 horas diarias en oración, o que hay que estar de rodillas todo el tiempo. No, es vivir en un espíritu de oración, de estar en contacto con el Señor en todo momento. Por eso dice ahí en Efesios, orad en Tesalonicenses, orad sin cesar. ¿Y cómo es posible orar sin cesar? Pues solamente a través de una conexión con Dios en el Espíritu, a través de nuestra mente, nuestros pensamientos elevados a Dios en todo momento. Es como único, porque de otra manera sería imposible. No podemos estar orando las 24 horas del día, literalmente hablando. Y no, aunque el tiempo es importante, no es lo más esencial. Lo importante es que tengamos comunión con Dios, que confiemos en Él, caminando con el Señor, como dice ese himno. Y de esa manera podremos usar la espada del Espíritu eficazmente. Pero primero pensemos en la necesidad personal. Si esta arma no ha sido útil en mi propia vida para alejarme del pecado y de la maldad, para vivir en comunión con Dios, para rechazar los dardos de fuego del maligno, entonces en vano trataremos de usarla en otro contexto, en favor de alguien más, como algunos han supuesto, como un arma que les permite a ellos cortar por aquí y cortar por allá ciertas cosas, que es ajeno a lo que la Biblia nos enseña. La espada del Espíritu ha de ser, como otras figuras, ¿verdad?, indica en las Escrituras, el agua que nos purifica, es el fuego que nos santifica, es el libro amado que tenemos nosotros presente en cada momento de nuestra vida, el que leemos y meditamos en él, independientemente de si tenemos una situación que nos agobia o no. O sea, es en todo momento que debemos hacer uso de esta espada en nuestra vida. Pero recuerden, puede y debe ser tanto un arma ofensiva como defensiva. Depende de las circunstancias, depende del momento. Pero nunca podrá ser un arma ofensiva eficaz si primero no ha sido un arma que ha penetrado, como dicen Hebreos, hasta lo más profundo de nuestro ser, discerniendo nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Porque tenemos que ordenar nuestros pasos con la palabra de Dios. Si ella no ordena y guía nuestros pasos, entonces estamos caminando en un camino equivocado. Y hay peligro de tropezar y caer, porque tenemos que andar en rectitud y en santidad delante de Dios. Pues gracias en esta mañana les doy a todos por escuchar, y les recuerdo pues que como ayer tratábamos acerca de lo que significa en nuestra vida el crecer, el poder ajustarnos, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, en el contexto de Romanos 12, que hablamos de lo que constituye para nosotros el desafío, ¿no?, de ser puestos en ese altar, en el altar del amor, donde entregamos nuestra vida, nuestra voluntad al Señor. Es allí donde la espada del Espíritu tiene una función especial, porque nunca podremos caminar en justicia, en santidad, delante de Dios, si no conocemos y vivimos su palabra.
Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz día y les animo a seguir confiando y esperando en la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta para todos sus hijos. Y si tiene algún motivo de oración que quiera hacernos llegar, con mucho gusto estaremos orando. Les recuerdo que tenemos ya la escuela dominical el domingo a las 10 de la mañana, los hermanos de la iglesia. Ya vamos a empezar este domingo, si Dios lo permite, con la escuela dominical y después el servicio de adoración. Vamos a orar. Te doy gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad que tú me das una vez más de meditar en tu palabra brevemente y poder, Señor, hacer una pausa para entender la importancia de la espada del Espíritu, de tu palabra en nuestras vidas. Cómo ella nos llama a la salvación en Cristo y nos ayuda a caminar contigo en la verdad y en la luz tuya, Señor. Te ruego en esta mañana que tú seas con mis hermanos en cualquier necesidad particular que ellos estén viviendo y que ellos puedan estar fuertes, armados con la armadura tuya y prestos para usar la espada del Espíritu. Dales la victoria, Señor, y ayúdales a confiar en ti. Sé con el enfermo, Señor, con el que ha perdido su empleo, con el que no tiene un plato de comida que llevarse a la boca. Te suplicamos en el nombre de Jesús que seas propicio a sus necesidades y tú, Señor, le proveas. Bendice nuestra iglesia, el ministerio y los planes que tenemos. Lo ponemos todo humildemente en tus manos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día y la paz de Cristo sea con todos. Amén.